La paz de Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a este culto dirigido por Primeros Auxilios, donde involucra a CEPRI, ¿no? Bueno, es un equipo de trabajo entre estos dos comités. Qué bendición. De verdad que les agradecemos a estos comités por su labor, por su trabajo, que lo hacen voluntariamente y por amor. Aló. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer allí en Gálatas 5:13, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14, que dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Una alabanza para el Señor Jesús. Tomen asiento, mis amados hermanos, y vamos entonces a entrar en la enseñanza de la palabra en esta noche. Y vamos entonces a hablar acerca del servicio por amor. Amén. Servir por amor. Servir por amor. Gloria al Señor. En este pasaje bíblico que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia allí a los Gálatas, entonces, como vemos aquí a través del versículo o los versículos que leímos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Aquí también hay hermanos que fueron llamados a libertad. Pablo le está escribiendo allí a estos hermanos y les está diciendo eso, que a libertad fueron llamados. Y dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo le está hablando a una iglesia que conocía muy bien la ley de Moisés, que conocía muy bien los rituales de la ley, donde estas personas que están allí ya convertidas a Cristo, Pablo tiene que decirles que a libertad fueron llamados. ¿De qué les está diciendo que fueron libres? Les está hablando de que fueron libres de todos aquellos rudimentos de la ley, de todos aquellos sacrificios que les tocaba hacer en el tiempo de la ley, y que muchas de las cosas que ellos hacían allí prácticamente las hacían era por imposición, por obligación, porque la ley dice, porque la ley manda, y si no se hace, entonces puede ser castigado. Así que prácticamente encontramos aquí que Pablo les está diciendo, ustedes fueron libres de todo eso al llegar a Cristo, porque les está escribiendo a una iglesia que es cristiana, ya no es una iglesia judaizante, no es una iglesia bajo la ley de Moisés, le está hablando a una iglesia que se convirtieron a Cristo, así como nosotros que estamos acá. Nosotros también veníamos de una religión y tuvimos que hacer muchas cosas, y ahora somos libres de todo ese ritualismo porque Cristo nos hizo libres con un solo sacrificio. Amén. Con una sola obra que Él hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida, muriendo allí, con eso nos hizo libres de cualquier rudimento, de cualquier imposición de la religión que tuviera cada uno. Pero en este caso le está diciendo eso a una iglesia que sale de allí de la religión de la ley de Moisés, y les está hablando de esa libertad con que Cristo los hizo libres. Y les está diciendo, no es que ahora porque ustedes son libres por la gracia y por Cristo Jesús, entonces no dejen o no vayan a hacer lo que corresponde hacer al verdadero amor. Eso es lo que les está queriendo decir. No es que ya ahora digan, no, pues como no toca hacerlo y la ley ya no estamos bajo la ley, entonces ya no hacemos las cosas que
que hay que hacer por amor. Entonces, no es que se tomen la libertad para ocasión de la carne, gloria al Señor, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ya no lo hagan por imposición, ya no lo hagan porque la ley dice, háganlo porque de verdad en su corazón esa libertad los lleva a amar más que la imposición. Y cuando se hace por amor, se hace con gozo, con alegría. Amén. Gloria al Señor. Y por eso entonces el versículo continúa diciendo, pues que lo hagan, que sirvan por amor los unos a los otros. Y el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted lee los textos anteriores a este pasaje que acabamos de leer, si usted lee desde el versículo 1 de ese mismo capítulo 5, va a encontrar que Pablo viene hablando que ya no hay necesidad de la circuncisión, que ya no hay necesidad de hacer los rudimentos de la ley, que ya no hay necesidad de hacer lo que dice allí, porque ahora estamos en Cristo. Y al estar en Cristo ya fuimos libres de todo eso, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión ya no vale. No es nada ya. ¿Por qué? Porque vino Cristo y abolió todo esto, porque en Cristo se cumplió todo lo que la ley decía. Entonces viene hablando de todo ello, que ya quedan libres de la imposición de la ley de Moisés. Pero que ahora, que como son libres, no se vayan a tomar a pecho la libertad y digan, no, ahora podemos hacer lo que querramos hacer. No, al contrario. Ahora lo que hacemos lo hacemos con la libertad del Espíritu, en la fe en Cristo, y lo hacemos por amor. Y si servimos, servimos por amor. Amén. Gloria al Señor. Por eso estaba diciendo que este comité de primeros auxilios y de CEPRI, que están unidos trabajando, sirviendo al Señor, lo están haciendo por amor porque no se les está pagando. Y si alguno se siente obligado a hacer, entonces no lo haga. Diga, hermano, paso la renuncia porque me siento obligado a hacerlo, porque esto es por amor. Servir los unos a los otros, de verdad, por el verdadero amor. Amén. Así que entonces Pablo está enseñando a los hermanos que de verdad llegar a Cristo es lo mejor que nos ha podido hacer a todos, judíos, no judíos, a todos. Porque así como tanto los judíos como los no judíos, todos traemos algunas tradiciones, algunas normas y por imposición tocaba hacerlas. Entonces, ahora, judíos o no judíos, al llegar a Cristo, ya fuimos liberados, fuimos libertados de todos esos rituales. Amén. Pero que esa liberación no la usen para andar desordenadamente y no hacer lo que corresponde al verdadero amor. Amén. Sino que debemos servirnos los unos a los otros por amor, por el verdadero amor. Así que entonces Pablo está exhortando a servir a los demás por amor, no por obligación, no porque toca. Hermano, me tocó en ese comité, entonces toca, porque si no el pastor me va a regañar o posiblemente el otro año ya no me da cargo. Entonces toca. Toca ir al culto porque, imagínense, hoy es el culto de primeros auxilios. Entonces toca. No, eso se hace por amor. Amén. Gloria al Señor. No por obligación. El servir los unos a los otros, entonces sin egoísmo, no por interés, no por interés, sino por amor y humildad. Amén. Porque Cristo nos dio ejemplo. Amén. Dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ahora yo les pregunto a ustedes eso. Eso le preguntó el Señor a sus discípulos. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pongámonos de acuerdo. A ver, voy a ponerles un ejemplo. Entonces,
Usted invita a algún personaje importante a almorzar a su casa. ¿Quién es mayor, el invitado a almorzar a su casa o el que hizo el almuerzo y le está dando el almuerzo? Le está sirviendo la mesa. Entonces, ¿quién es? El que se sienta a la mesa es mayor, porque es el invitado de honor, no el que le sirve, sino el que se sienta a la mesa. Y Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea que Jesús no dijo, o sea, a pesar de que Jesús es el Señor, es ¿cómo le decían allá? El Señor, el rabino, el maestro que estaba allí presente, él era el mayor, él era el que debía estar sentado a la mesa. Pero Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y ahí es cuando entonces empieza a lavarle los pies. Y el Señor puso a esos que estaban allí, los puso prácticamente en el oficio de servir, los puso por encima de él. Y él siendo el maestro, siendo el Señor. Eso es amor y humildad. ¿Sí es así o no? Aprended de mí que soy manso y humilde para que me vean. ¿Sí dijo así? No, de corazón. Gloria al Señor. Yo creo que eso es un bonito ejemplo para nosotros aprender. ¿Cierto que sí? Y cualquier servicio en la iglesia o oficio en la iglesia no es para que nosotros lo tomemos y entonces nos creamos grandes. No, simple somos servidores. ¿Cierto que sí? Entonces hagámoslo por amor, no por obligación, sin egoísmo, no por interés. Es que a mí me conviene ahí en ese comité porque el próximo voy a ser el copastor. No por interés. Gloria al Señor, sino por amor y humildad. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué es un amor fingido? A ver, ayúdenme. Demostrar algo que no es genuino, dicen allí. Que no es verdadero. Aparentar, ¿cierto? Solo apariencia. ¿Sabe cómo le llama el Señor Jesús? ¿Sabe cómo le llama a eso? Él es más directo y sin anestesia. Él dice, hipócrita. ¿Cierto que sí? O sea, le llama que eso es hipocresía, ser uno hipócrita. El Señor no tuvo, ¿cómo le dijéramos? O sea, él iba diciendo las cosas como eran. Él no se ponía a pulir mucho las palabras. Recuerda que en alguna ocasión sanó una señora encorvada y estaba en día de reposo y entonces sanó una señora encorvada y el predicador o el maestro de la ley que estaba allí, el que estaba dando la liturgia o la enseñanza, entonces dijo, vengan antes del día de reposo, en 6 días pueden venir y ser curados, sanados, pero el día de reposo es santo y le dice el Señor, dijo, oiga hipócrita, ¿ustedes acaso no llevan el buey a beber el día de reposo? ¿Acaso no sacan el asno cuando se cae en un hueco en el día de reposo? Por ser día de reposo no lo sacan. ¿No desatan el buey para llevarlo a beber? Aunque sea día de reposo. ¿Acaso en día de reposo no se podía desatar esta hija de Abraham que estuvo atado por tantos años? Pero él les decía así, hipócrita. Así le llama la Biblia entonces al amor fingido, ¿cierto? Entonces, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Así que si servimos, sirvamos por amor, porque tenemos amor y porque amamos a los demás. Que eso es lo que entonces nos está enseñando la palabra en esta noche. Entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Gloria al nombre del Señor. Creo que esto se relaciona mucho entonces con lo que viene diciendo Pablo a los Gálatas. Entonces, servidos con amor, ¿verdad? Gloria al Señor.
ya no por fuerza mayor, ya no por ley. La ley obligaba, o sea, si usted tenía, para usted estar bajo la ley y cumplir la ley, tenía que cumplirla al pie de la letra. Y si la ley decía, haga esto, ayude al prójimo, ayude a los demás, era por ley, o sea, usted sí o sí lo tenía que hacer. Ahora no. Ahora en Cristo Jesús no es sí o sí lo tiene que hacer, no, ahora nace. Nace en el corazón, nace en el alma, nace el hacerlo. Amén. Ya no es por imposición, no, ahora es un amor de verdad que el Señor ha puesto en nosotros, porque el amor de Dios es tan puro y perfecto. Entonces nosotros, al ser ahora de Cristo, pues también tenemos que parecernos a Él, que nuestro amor sea sincero, sea puro, sea limpio, sin fingimiento, que sea un amor correcto, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó. Él no amó a unos más y a otros menos. A este, como es menos pecador, entonces a este lo amo más. Aquel, como es mucho pecador, entonces amémoslo poquito. No, nos amo a todos por igual. Y si no nos hubiera amado a todos por igual, ni siquiera yo estaría aquí. ¿Cierto que sí? Porque solamente hubiera amado a su pueblo. Y usted sabe que el único pueblo que él tenía era Israel. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. O sea, si todas estas cositas que está mencionando aquí, hermano, hay en nosotros, pues entonces tengamos el mismo ¿qué? El mismo amor. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces dice que completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que cuando esto nace en nosotros, ahora, como lo dije, no es por obligación, ni por imposición, ni por ley. Ahora, como estamos en Cristo, eso nace en nosotros. Y al nacer en nosotros, entonces, hermano, empezamos a sentir ese afecto, ese amor por los demás, colocándoles por encima de nosotros, viéndolos como superiores a nosotros. Entonces aprendemos a amarlos, a respetarlos, a ayudarlos, a bendecirlos. Aló. Cualquier servicio que usted preste, no lo haga porque me tocó. No, sino porque le nace. Y eso nace del corazón. Eso es el verdadero amor. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces muchas acciones que los israelitas hacían allí eran impuestas por la ley, porque la ley decía, si hace esto, tiene que hacer aquello. Y tiene que hacer esto. Si usted guarda la ley, tiene que hacer bien las cosas. Entonces lo hacían impuestas por la ley. Pero ahora en Cristo Jesús ya no es obligación, porque en Cristo Jesús ese amor nace. Amén. El deseo de servir nace. Eso viene en esa naturaleza que Cristo puso en nosotros, del corazón, por amor. Porque eso es lo que dijo el Señor en Mateo 22:37 en adelante. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Pero hay un segundo mandamiento similar, parecido, ¿cierto? Este es el gran mandamiento. Pero el que le sigue, gloria al Señor, dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
depende toda la ley de los profetas. Es decir, que todo lo que allá la ley les ordenaba hacer, tenían que hacer una cantidad de cosas para poder entonces cumplir la ley. Pero ahora Cristo, cuando a él le preguntan cuál es el primer y gran mandamiento, Señor, aunque lo hicieron para tentarlo a ver qué iba a decir, y el Señor le dijo, bueno, creo que todo judío lo sabe, todo israelita lo sabe, porque desde niño se lo enseñaron, amarás al Señor tu Dios. Entonces comienza a decirle con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si decimos que amamos a Dios, debemos amar al prójimo también. Y no importa el color, no importa la raza, no importa el estrato, hermano, no importa, tenemos que amar como Dios nos amó a nosotros. Porque si decimos que amamos a Dios, ¿cierto? Si usted dice, hermano, pues yo amo a Dios, pero los santanderianos me caen mal, pues lo veo grave. ¿Sí o no? Pues lo veo grave porque aquí nos manda a amarnos y no importa el gentilicio, no importa nada de eso. No, hermano, es que yo vengo de la familia tal, es la familia de renombre. ¿Y qué? Si el mismo precio que pagó por usted lo pagó por mí. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Entonces, por eso es importante entender, hermano, que el servir a los demás hay que hacerlo como Cristo lo hizo, con amor y humildad. Amén. Hay que servir de verdad con amor y humildad. Entonces está diciendo, si ustedes lo que quieren es guardar los mandamientos, ya sea de la ley o de los profetas, quieren guardar los mandamientos y cumplirlos, entonces cúmplalo en estos dos. En estos dos se cumple todo. Porque si yo amo a Dios, vea, los 10 mandamientos, hay gente que dice, es que usted no guarda los 10 mandamientos. Si nosotros no los guardamos los 10, ellos tampoco no guardan ni uno. Porque aquí dice que amemos a Dios y amemos al prójimo, y en eso se resume la ley y los profetas. Gloria al Señor. Ahora, el Señor sigue insistiendo, porque hermano, para uno hacer que alguien haga algo, primero lo tiene que hacer uno. ¿Cierto que sí? Y eso fue lo que el Señor hizo. Primero Él hizo. Incluso creo que hecho es que dice, cuando Lucas dice, le dice a Teófilo que puso en orden lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. Primero comenzó ¿qué? A hacer para poder enseñar. Y nosotros somos todo lo contrario. Enseñamos a ver si lo hacen, pero uno no hace nada. Y el Señor primero lo hizo. Y Él primero nos amó. Primero nos sirvió. ¿Cierto que sí? Y después entonces nos da la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? San Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gloria al Señor. Entonces, así que nos está diciendo que nos amemos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, primero hizo Él para enseñarnos. Él lo hizo y ahora nos enseña. Y entonces, ¿cómo nos enseña a nosotros el Señor? Como Él lo hizo, ahora nos toca a nosotros hacerlo con los demás. Entonces, así que, hermanos, si nosotros de verdad aprendimos lo que es el amor del Señor para los demás, entonces le servimos con amor. Le servimos. Gloria al Señor. Y tengo entendido que todas las personas que trabajan en la salud, en cualquier área de la salud del ser humano, eso no lo hace cualquiera. Hay mucha gente que posiblemente lo puede hacer por dinero, pero la mayoría, esa profesión la llevan por dentro, por vocación de servicio. ¿Cierto? Y uno se da cuenta que
pues con todo respeto lo digo, que a veces yo diría que a las personas que debieran de ganar más serían los que trabajan en la salud y en la educación. No vayan a votar por mí porque yo no me voy a lanzar a ningún. Pero, pero yo creo que de verdad son los educadores, hermano, ellos se esfuerzan mucho para educar a nuestros hijos. O sea, yo lo digo porque ya mis hijos pues salieron de estudio y no, de verdad que tremendo. O sea, son personas que tienen esa vocación y que lo hacen de verdad por amor y se meten. Y a veces los muchachos son rebeldes y desobedientes, pero ellos están ahí educándolos. Y aparte de eso, llegamos nosotros a regañar a los educadores. ¿Cierto? No, al contrario, debiéramos ser agradecidos. Yo sí recuerdo que muchas veces les dije a los profesores de mis hijos, les dije, les agradezco. ¿Será que puede guardar silencio, por favor, que estamos en la enseñanza? Por favor, me lo controla. Porque es que estamos aquí enseñando y nos está interrumpiendo. A ver, entonces, en una ocasión, en una reunión que tenían de padres de familia, algunos, no, que el profesor y el uno discutía y el otro le discutía. Y entonces, yo viendo que la mayoría estaban, era como regañando a la profesora, entonces yo me paré y pedí la palabra y yo se le dije, pues, la verdad que la educación de nuestros hijos empieza por casa. Y en la casa es donde nosotros debemos a enseñarles a respetar y a educar y a prestar atención. Y le agradezco, profesora, le agradezco todo lo que usted hace por mi hijo o por mi hija. Le agradezco. Eso no es fácil, no es fácil, porque nosotros también en la casa nos toca ayudar a reforzar las tareas que usted le mandan y para nosotros no ha sido fácil. Ahora mucho menos para ustedes que no son sus hijos. Yo recuerdo que hasta me aplaudieron ese día. Gloria al Señor. Entonces ahí sí ya empezaron a hablar bien de los profesores. Entonces, hermano, ¿cuánto más nosotros como cristianos? Esa vocación debe ir por dentro, debe estar en nosotros. El servir a los demás con amor, en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y el Señor entonces está diciendo que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, que la gente que no conoce a Dios, la gente que nos ve y que dice, esos son evangélicos, en eso van a conocer que somos discípulos del Señor. Amén. Si tuvieres amor los unos con los otros. Que el Señor nos ayude, hermano. Y por último, entonces miremos lo que dice Hebreos 6:9. En adelante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, que nosotros, como dicen por ahí, nos muramos de pie, sirviendo al Señor y sirviendo a los demás con amor. Que cualquier servicio podamos hacerlo de verdad, de corazón. Pero también podemos encontrar que la misma Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. No dejemos que la maldad, hermano, dejemos enfriar ese verdadero amor de servicio a Dios y a los demás. Pero sí nos ha afectado demasiado. ¿Cierto? Demasiado nos ha afectado. Porque uno no sabe si lo hago o no lo hago, le sirvo o no le sirvo. ¿Cierto? Porque ya la desconfianza, ya una cantidad de cosas por haberse multiplicado la maldad. Pero hermano, en lo que podamos hacer, en lo que podamos colaborar, en lo que podamos ayudar a alguien, hermano, el día que lo hagamos, hagámoslo de corazón. Y la Biblia dice que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Que el Señor nos ayude, hermanos. Aprendamos a servir al Señor y a los demás con amor, con gratitud para el Señor. Y eso Dios lo recompensa. Colóquese de pie, por favor. ¿No le gustaría venir aquí adelante y decirle al Señor, Señor, dame amor para servir al Señor y a los que lo necesiten? Para hacerlo de corazón, con humildad, con transparencia, un amor no fingido, sino de verdad. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, porque hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, nuestra colaboración. Y qué bonito poder decirle al Señor, aquí estamos, Señor. ¿Qué podemos hacer? Oremos. Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, ayúdanos para que podamos servir con amor, con ese verdadero amor, servir a ti y a los demás, a los que lo necesitan, y hacerlo de corazón, Señor, con humildad, no con altivez ni arrogancia. Oh Señor Jesús, no buscando el beneficio propio, sino buscando ayudar al que lo necesita de verdad, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, en tu nombre santo.